Hola amigos, hoy os traigo el primer coche eléctrico de Toyota, el BZ4X, en versión de tracción total y 218 caballos. Tiene un nombre un poco raro, pero bueno, vamos a ver de qué va esto. A ver si el frío me deja contaros este coche. Nombre extraño, tiene nombre de superagente, como el superagente 86. Ahora ya es cuando unos se ríen y otros dicen, ¿este de qué está hablando? Cosas de los que hemos hecho la mili. BZ4X, a ver, la BZ es beyond cero, es como más allá del cero, es como pues hasta dónde quiere llegar en temas de emisiones. Es algo así como lo que, pues bueno, un nombre que le van a dar a la familia de eléctricos. 4 hace referencia al tamaño, que es un coche de 4,68 de largo, ¿no, Nacho? 4,69. Eso, el 4 hace referencia al tamaño y el X, pues a que tracción total, o que es un SUV, o que es un coche que puede salir del asfalto. Es un nombre extraño, como el coche en sí, o sea, el diseño. Es que no tenéis más que verlo, que es un coche que es diferente. No, a mí hace tiempo un ingeniero fue la presentación de un EQC, de un Mercedes EQC, me dijo que, claro, si tú querías vender una tecnología diferente, tenías que hacer un coche que parezca diferente. Acordaros del Prius. El Prius siempre ha sido diferente, ha sido un coche extraño. ¿Por qué? Porque tenía una tecnología extraña. Hoy en día ya la hibridación no es algo extraño, pero había que para venderlo, no sé, son cosas de marketing. Esto lo piensan los de marketing, se lo dice al diseñador, y el diseñador coge el lápiz y se pone a diseñar. Pues eso es extraño. Eso no quiere decir que sea feo o que sea bonito, eso ya va en los gustos de cada uno. Pero es diferente, es que mirad cómo juega con los cambios del plástico negro, plástico blanco, esta tira aquí, los faros así muy perfilados, con un plástico blanco aquí, el capó dividido en dos, pero es todo, o sea, forma parte de la misma pieza. Los pasos de rueda así en negro, bueno, pues el juego, el doble color que ahora a Toyota le está gustando mucho, el CHR también viene en este doble color, bueno, pues es algo un poco diferente de forma. El coche es un poquito más pequeño que un RAV4 de largo, pero bueno, yo creo que es más bajito que el RAV4, pero bueno, se ubica ahí. Al final esto es un segmento que está de moda, este segmento de los SUVs eléctricos, que tiene su explicación. Al final, si tú quieres meter una batería en un coche, pues te cabe una batería más grande, es el coche más grande. Por eso están la mayoría de los eléctricos ya medios, la mayoría son SUV, aunque ya estamos teniendo berlinas, y berlinas muy buenas además. Ya sé que hay muchos que nos gustan los eléctricos, pero bueno, en este canal tenemos que sacar todos los coches. A mí me gustan los eléctricos, y ya habéis visto que me gusta derrapar y me gusta pasármelo bien y disfruto del automóvil. Pero ya hay mucha gente que me está demandando coches eléctricos, y aquí tenéis un buen ejemplar de lo que puede ser una alternativa al coche que estéis buscando. Particularidades del BZ4X: tiene 21 centímetros de altura libre al suelo, y además lleva, en este caso, lleva tracción total, y además lleva un sistema para esa tracción gestionarla para que pueda salir del asfalto y que pueda salir con garantías. Y lo hemos probado, y realmente la capacidad de tracción del coche es buena. La parte de chasis, suspensiones independientes, te viene con llantas de 18 o puedes ponerlas de 20. Esto es importante porque cambia la autonomía. Para que os hagáis una idea, esta versión da 470 kilómetros de autonomía con la llanta de 18 y 411 con la llanta de 20. Bueno, al final le estás metiendo más rozamiento, el tema de la aerodinámica y esas cosas, todo influye. Vemos aquí la etiqueta 0, el azulito, que es una de las cosas por las que se compran estos coches. Aquí estáis viendo que el techo es de cristal, y
en color negro. Además del cristal existe o va a existir la opción de unas placas solares. ¿Os acordáis que el Prius lo hacía? Creo que ya el Prius 2 o el 3, no, ya no me acuerdo. Ya tenía sus placas solares que que te servían para tener un ventilador para que te sacase el aire caliente del coche cuando dejabas el coche al sol, por ejemplo. Pero en este caso, Toyota da un paso más y dicen que con estas placas, que no sé qué potencia consiguen, no tengo ni idea, no lo he conseguido saber, puedes ahorrar 1.800 kilómetros al año. Me parece mucho, pero bueno, si son 1.800 kilómetros de consumo, este coche una de las cosas que hace es, la información del consumo es bastante fiable, cosa que el resto de eléctricos no es así, pero bueno, os sigo contando. La puerta, os quería enseñar este detalle. La puerta, tú puedes pararla en el punto en el que quieras, tiene como sus distintos escalonamientos, no es lo típico que abres un poquito y se te sale disparada, y bueno, el acceso es bueno, tenemos que la puerta cubre hasta aquí abajo, de hecho veis aquí que está el barro de cuando lo hemos metido por el campo para probarlo, aquí está el barro y aquí está limpio. Esto está muy bien porque cuando tú entras y sales del coche, que el acceso es bueno, además fijaros dónde está, normalmente si te das aquí un poco te manchas con el pantalón y este lo cubre todo hasta abajo, con lo cual, bueno, pues mira, va limpito a casa. En las plazas traseras vemos que bueno, el acceso no es muy grande, pero es suficiente. Igual, a ver. Bien, acabas un poco cayendo porque al final estos coches tienen lo que es la banqueta a esta altura suele ser baja, es una cosa común al resto de los eléctricos, que si os fijáis, ahora que lo estáis viendo desde ese lado, veis mi ángulo de rodillas, tengo las rodillas muy hacia arriba. Esto mismo lo vemos en muchos eléctricos y bueno, lejos de que sea una cosa habitual, no quiere decir que sea buena, el hecho de que lo hagan todos. El suelo plano, pero bueno, ya veis que entro y salgo con soltura. Y ahora imaginaros, los que sois padres, que vienes aquí con el niño moviéndose, lo tienes que colocar, lo colocas, bueno, pues hay sitio para colocarlo. La batería obviamente va ahí debajo, 71,4 kilovatios hora de capacidad total. No sabemos qué capacidad útil tiene, pero la capacidad total es esa. Si quieres cargarlo, el punto de recarga está justo en el otro lado. Acompáñame, Nacho, que se lo enseño. Esto es importante porque tenéis que tener en cuenta, cuando os compréis un eléctrico, dónde está el enchufe, dónde tienes que enchufarlo, dónde está el enchufe en tu garaje o donde sea, porque yo, por ejemplo, mi garaje lo tengo ya organizado para enchufar el Zoe, que se carga desde delante, y cuando llego con este tengo que hacer una maniobra para poder enchufar. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, que eso al final... Tenemos aquí las dos tomas, esto está iluminado, que es muy agradable porque en el garaje te ilumina aquí y entonces encuentras fácilmente dónde está el enchufe. En corriente alterna puedes cargar con el cargador integrado hasta 11 kilovatios, que eso es una opción en otros países. En España son 11 kilovatios, pero en otros países son 7,4 me parece. Y luego a 150 en corriente continua, en cualquier cargador de carga rápida. Os voy a hablar del maletero y luego del motor. La aerodinámica es muy importante en un eléctrico y tiene estos aditamentos que algo harán, igual que aquí tiene un pequeño deflector. Si está puesto ahí, no creo que sea muy de adorno, pero bueno, eso sinceramente lo desconozco. La apertura del portón, por cierto, aquí vemos AWD, que es lo que diferencia una versión de otra. Fijaros qué alto queda altísimo. Solución, tú puedes pararlo aquí, aprietas aquí y ya la siguiente vez que lo abres y lo cierras, se queda a la altura que tú quieres. A ver, esto es muy común en muchos coches, pero bueno, ya que estaba aquí, os lo quería enseñar, ¿veis? Se ha quedado aquí.
así que ahora lo dejamos ahí. Maletero. Tiene su bandeja, que se queda aquí un poco en el medio, pero bueno, se quita fácil. Lo tengo aquí, 452 litros de maletero. La bandeja se puede meter aquí debajo del piso, que tiene un hueco bastante curioso, donde puedes llevar los cables, porque llevas aquí el cargador para casa con el enchufe Suco y el meneques, que lo tienes aquí. Y se quedan ahí perfectamente puestos, guardados. Y además no van sonando y tal. Esto al final es muy cómodo. Los eléctricos siempre necesitas un sitio para llevar los cables. Aunque si os digo la verdad, yo en mi Zoe es que no saco los cables nunca, porque solo lo cargo en casa. Aquí veis unos huecos, que es para meter la bandeja, que va aquí metida, y luego aquí está el kit para pinchazos. Esta bandeja la puedes dejar así, o la puedes poner más abajo, pero como está el cable naranja que estáis viendo, pues ya está, no puedes esconderlo más. El asiento, si lo quieres abatir, tienes que dar la vuelta o tirar de aquí y lanzarlo, que no baja porque tengo ahí una mochila, pero se queda el fondo completamente plano. Ah, bueno, y tiene aquí dos ganchitos, que estos son muy importantes, estos dos ganchitos que tiene aquí a los lados para colgar las típicas bolsas para que no vayan moviéndose. Y como os decía, ya que estoy aquí, os voy a hablar, me voy a sentar, a ver, aquí estoy bien, bueno, me voy a mojar un poco. Os voy a hablar de, aquí estoy un poquito menos frío, de los rivales y del precio. Este BZ4X con tracción total está en 51.650 euros. ¿Qué rivales tiene? Pues vamos a ver, podemos considerar rival al BMW, al iX1. Puede ser un buen rival, es un poquito más barato y también tiene un poquito menos de potencia. A cambio te ofrece un poco más de, os pongo aquí la tabla, de maletero, y tiene un poquito más de autonomía, bastante más, por lo que vemos aquí, bastante más autonomía y con una batería en teoría un poquito más pequeña. Tenemos el iWays, el U5, que este coche lo probamos y podéis ver aquí la prueba, aunque en funcionamiento, calidad y todo, a mí me gusta más este. Lo que pasa es que claro, el iWays es 6.000 euros más barato prácticamente. Tenemos en Ford, tenemos los Mustang, el Mach-E, Mach-E o como sea, el que tiene propulsión trasera, no el tracción total, lo tienes por 49.000. Bueno, pues tienes un ID5, tienes el Ioniq 5 también, el Nissan Ariya, el Solterra, que es este mismo coche, o el Lexus RZ, que es mucho más caro porque es más potente, pero es esta misma base. Bueno, pues aquí tenéis la tabla esta y un poco podéis ver un poco la diferencia. ¿Caro, barato? Pues es que decidlo vosotros. A mí me parecen caros todos los coches hoy en día, pero esto decidirlo vosotros. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver el motor. Oye, ¿y el carburador? Tiene que estar por aquí. Es que no lo veo. Tiene que estar por aquí. Y también la válvula EGR tiene que estar por aquí también. El turbo, y lo habrán puesto ahí atrás. Sí, yo creo que sí. Y esto tiene que tener platinos. Tiene que tener platinos. Lo que no veo es el colector de escape. Ah, bueno, sí, está ahí mejor. ¿Cómo no vas a ver el colector de escape? Está detrás. Es que aquí tiene que estar esto es la culata. Aquí el árbol de levas. ¿Lleva uno o dos? No lo sé, tío. Me pregunta. Oh, que está la cámara. Largo, quito, fuera. Motor. Os lo enseño ya con esto abierto porque no sé si habéis detectado que estoy helado. Y es que estoy pasando un frío que me muero. Tranquilo, el motor te calienta. No, pues es verdad, aquí no hay calor. Para calentar el interior lleva una bomba de calor, por cierto, que eso es importante en los eléctricos. Y que además por la mañana cuando empiezas enseguida sale el aire calentito. Eso es algo que ganamos con respecto a los motores térmicos. A ver, motor 109 caballos, que son 55 kilovatios, ¿no? 109 caballos, no sé si he hecho bien el cálculo, bueno, 109 caballos.
al ser versión, si es la versión de 200, porque esta tiene 218, pero hay otra de 204. Si es la versión de 204, tiene aquí un motor eléctrico de 204 caballos, pero este es el 218 y lleva dos motores, uno en el tren delantero y otro en el trasero, y los dos de 109 caballos, con lo que hacen los 218. Aquí sí se suman las potencias porque los dos entregan la misma potencia a la vez. No, los híbridos, como cada uno entrega su potencia de forma distinta, pues no se suman, es como más complicado medirlo. ¿Veis aquí todos estos cables naranjas? Es que realmente un coche eléctrico, una de las cosas que se pierde es el toquetear, el enredar. Primero porque te puedes pegar un chispazo aquí. Aquí te quedas pegado. Aquí te quedas pegado, hay cosas que no se pueden tocar. Aquí pone high voltage, rock and roll, como la canción de ACDC. Te puedes quedar pegado. Entonces es muy raro ponerte aquí a tocar cosas más allá del líquido refrigerante, porque ya el líquido refrigerante de baterías, el líquido del limpiaparabrisas, el líquido... Mira, este es el refrigerante de la batería y este debe ser el del motor, porque aquí pone batería y aquí no. Líquido de frenos, pero realmente es que va a ser muy difícil que toques aquí algo, y más cuando luego tienes un motor ahí detrás y hay una tracción en cada eje que no está unida, ni hay una caja de cambios, o sea, aquí no vas a tocar nada. Vamos a cerrar. Venga, vamos a... que tengo frío. Os voy a enseñar cómo es por dentro y ya pues probamos a ver qué tal va y nada, lo que ha gastado y esas cosas. Nacho, tráeme el abrigo. Como siempre, la llave, esta no te hace falta, la puedes tener en el bolsillo, no la necesitas absolutamente para nada, porque tanto el coche se abre y se cierra cuando te acercas. El móvil, pues lo puedes dejar aquí, lo puedes guardar aquí si quieres. Ups, aquí, perdón. Lo puedes guardar aquí, o tiene aquí su sitio con su cargador inalámbrico, que además habéis visto que mi móvil es de los grandes y entra ahí y carga. Y además esto es curioso porque está aquí abierto y cuando alguien te llama miras así y lo ves. ¿Lo ves? Tiene su gracia. Pantalla, bueno, conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cable. Y además puedes poner aquí todo, verlo todo aquí. Pantalla, mandos. Pues tiene cosas buenas, y es que han dejado aquí una tira de mandos, son estos ápticos, que realmente no existe el botón, pero bueno, pues tú puedes apretar y tiene funciones separadas, como la calefacción de los asientos, o sea, funciones muy predefinidas. Y luego aquí, además, tienes pues para subir y bajar el ventilador, la temperatura, pues esas cosas, y luego el volumen, que también lo tienes aquí en el volante, pero el volumen del sistema de sonido. La pantalla es táctil y además funciona muy bien, pero muy bien, y tiene pues muchas cosas y tal. En Toyota no estábamos acostumbrados a ver pantallas con tanta información y tan completas, y de verdad que esto que funciona muy bien. Esta pantalla de tacto, la calidad de la imagen, todo es muy buena. Luego aquí tenemos el mando que esto os lo hablaré ahora cuando salga a conducir, bueno, para que veáis cómo funciona, pero básicamente se hace girando. No es muy intuitivo, pero el momento que te lo aprendes se te olvida. Aquí tienes el modo eco de conducción, las cámaras, que desde aquí, bueno, no tienen mucha calidad, pero sí que se ve de sobra, y tienes distintos ángulos de cámara. Control de tracción, que lo puedes quitar. El X-Mode. El X-Mode, esto solamente funciona cuando está el coche parado, solamente le puedes dar, y puedes alternar entre el modo nieve o tierra, que ese ya aparece en esta otra pantalla, o el nieve profunda barro. Y luego en cualquiera de ellos, cuando tiene que estar el coche encendido, puedes variar el grado de funcionamiento de este modo. Esto funciona muy bien. Luego tienes
el freno de mano aquí, eléctrico por supuesto, el botón del One Pedal. El One Pedal es que cuando tú que manejas el coche con un pedal único. Lo que tiene es que no te detiene el coche, como puede hacer un BMW i3, por ejemplo. No detiene el coche cuando tú dejas de acelerar, el coche se llega a detener del todo, no lo hace. Puedes ponerle el botón Hold, que es que cada vez que paras el coche se queda frenado. Y entonces, bueno, cuando estás llegando al semáforo, por ejemplo, llegas, levantas sin acelerador, en los últimos metros frenas y ya sueltas el freno del acelerador y no tienes que tocar nada más. Ya os he dicho que aquí tienes un hueco que te caben hasta botellas, aquí este hueco es grande, esto lo puedes manejar para que bueno, pues se quede a la altura de tu codo. Aquí debajo tienes un espacio muy grande con tomas de corriente y USBs, el tipo C, para cada lado, y aquí puedes guardar cosas, ahí tienes buenas guanteras, techo de cristal, que no se abre el techo, solamente es cortinilla, y la postura de conducción. A ver, la postura de conducción está pensada originalmente para el sistema que tiene Toyota, que es un volante rectangular, muy parecido al rollo de Tesla, que además esa opción, que ahora de momento no está disponible aquí, con esa opción tienes la dirección by wire, por cable. Es decir, no hay una conexión mecánica entre el volante y las ruedas y la dirección, es todo por cable. Hace años un Infiniti lo llevaba y bueno, pues es un sistema que funciona, lo que pasa que claro, no sientes lo mismo en las manos, ya no sientes lo mismo en estas direcciones que son eléctricas, pues imaginaros en una que no está unido. Pero eso no quiere decir que funcione mal. Ahora a mí, sinceramente, me da un poco de yuyu el que no haya una conexión mecánica, porque todas las cosas siempre pueden fallar. Pero bueno, en teoría no debería. La postura de conducción es muy buena, está muy bien, pero el volante, en función de cómo te sientes, esto lo veremos ahora cuando empiece a conducir, el volante pues te puede molestar a la visión más o menos. Eso ahora lo enseño. Lo que sí que han hecho es que esta pantalla está muy atrás y no es como el Peugeot. Esta misma postura que la tiene Peugeot no es exactamente igual. Aquí vas un poquito, yo por lo menos voy un poquito más cómodo, pero aquí cada cuerpo ya sabéis que es un mundo. Pero así todo me gustaría que fuese más normal, que pudiese ir con el volante arriba, y aquí, como voy siempre, ahora mismo veo la hora, la temperatura y la hora, la temperatura, y si hago así, el consumo medio. Y no veo nada más. Las plazas traseras, aquí estáis viendo a Nachete, anchas, es buen espacio para las rodillas, hay buen espacio ahí detrás. Lo único, lo que os he mencionado antes, de que las rodillas se las llevas muy alto. Además, fijaros, Nacho, que es alto, que todavía se aprecia más. En definitiva, pues un interior muy bien rematado, el negro piano, es que el negro piano, ¿por qué les gusta tanto el negro piano a los diseñadores? Bueno, sí, es normal, nuevo es perfecto, pero cuando no está nuevo, pues está arañado, está sucio, está lleno siempre de dedos, igual que la pantalla. Aquí está la calefacción de los asientos, por cierto. Este asiento es de regulación eléctrica, pero este no. Asientos cómodos. Bueno, yo aquí no voy mal. Vamos fuera ya a probar cómo va, cómo se desenvuelve esto, que ya os digo que en ciudad maravilla, con buena visibilidad, y en carretera pues es un coche que puedes viajar con él perfectamente. Venga, vamos a ver su seguridad y ya todo lo que corre, gasta y todas esas cosas. Empiezo desde parado porque quiero que veáis cómo se hace esto. Para ponerla hay que bajar y girar. Dificultad ninguna. Intuitivo es poco, pero realmente si ya es tu coche y ya te lo has aprendido la primera vez, realmente no vas a tener ningún problema. Esto, la pantalla enseguida, en cuanto hay cualquier cosa, se pone en modo parking, cámaras y tal. Está bien, porque no tienes que pensar cuando hay algún problema, cuando estás maniobrando, cuando vas en un atasco, pero enseguida se pone, y hay veces que es, no, si yo ahora no quiero ver, yo quiero seguir viendo, yo qué sé, el historial de consumo, por ejemplo.
os cuento la postura de conducción. La postura de conducción del volante, si tú quieres ver esto, tienes que llevar el volante aquí abajo. No es tan incómodo como en un Peugeot, o por lo menos yo no voy tan incómodo como voy en un Peugeot. Aquí voy mucho más cómodo con el Peugeot con el volante abajo. Y ya sabéis que a mí me gusta sentarme con el volante arriba. Cada uno tiene sus gustos. A mí, yo me siento así, con el asiento abajo del todo y el volante prácticamente arriba del todo. Llevando esta postura, no voy incómodo, pero no es mi postura ideal. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, por ejemplo, ahora que os voy a hacer una vuelta, pues hablando de la seguridad, haré así. Pero cuando voy por ciudad y voy con el coche y voy tranquilo, porque aquí ahora mismo veo la media de consumo y la velocidad, la hora y la temperatura, 12 graditos. Pero si voy por ciudad, voy así, pues llevo aquí el codo, voy así y voy cómodo, Pero claro, no es mi postura ideal. Yo ahora llego, digo, venga, voy a salir a carretera a dar unas vueltas y hago así. Y me voy a subir el volante. Cosas que tiene este coche, que me llaman mucho la atención, poderosamente la atención. La autonomía. La autonomía marca muy poca autonomía, 322 kilómetros marca ahora con 90% de batería. ¿Marca poca autonomía o es poca autonomía lo que hace? Es muy realista comparado con otros eléctricos. Los otros eléctricos tú te montas y ves 400 kilómetros y a medida que vas andando ves que va bajando rápido la autonomía y que realmente no vas a hacer esos 400 kilómetros. En este coche lo que ocurre es que ya te dice 320, 330, ¿no? Ahora no recuerdo. Espérate, lo voy a mirar porque le he hecho una foto. Aquí como me puedo parar donde a mí me dé la gana porque la pista es mía. Le he hecho una foto esta mañana. A ver. Le he hecho una foto esta mañana, no sé si se verá, 332 kilómetros la autonomía con la batería al 100%, ¿vale? Eso... ¿qué ocurre? Que a medida que vas andando te das cuenta y cuando ya vas agotando la batería que haces esos kilómetros. O sea, es muy realista el tema de la autonomía en este coche. ¿Que son pocos kilómetros? Eso ya lo tienes que decidir tú para la batería que tiene. Ahora veremos qué consumo ha hecho comparado con sus rivales y ahí ya decidiremos si es poco o es mucho. Pero lo que es el indicador me gusta porque es realista. Dinámicamente. Pues dinámicamente este coche tiene, a ver, la capacidad de tracción que tiene me gusta, es decir, reparte bien la tracción, ahí llevo algo suelto en el maletero, reparte bien la tracción, ¿ves? Está el suelo un poquito mojado y así todo me ayuda, mira, yo lo meto, lo tiro y el coche no se mueve, no es como otros que notes un peso y luego piso. Ahí entra controles de tracción y demás. A ver, voy a hacerle daño en esta curva. Lo habéis visto, ¿no? He tenido que corregir, ha entrado el control de tracción, ha entrado el control de estabilidad. Bueno, pues digamos que me ha sujetado, pero he tenido que hacer un poco de contravolante y en el contravolante me ha sujetado. A ver, es un coche cómodo, de suspensión, no tiene muchas complicaciones. La dirección me gusta cómo entra, la parte trasera ahora mismo acabo de ver que en una conducción un poco alegre está más suelta de lo que esperaría, pero entra el control de estabilidad y lo sujeta. En carretera, de verdad, te haces viajes muy cómodos, pero es que dices, ¿qué vas mejor, en esto o en un ENIAC? O en un Model, lo que sea, de Tesla. Pues es que vas igual. Es que vas igual de cómodo, aquí vas con altura y vas igual de cómodo y no es mejor coche que los otros en esto ni tampoco peor. Cumple con lo que se espera de él y además que cumple con, no sé, yo creo que con agrado. ¿Dónde puede que sea este coche un poquito mejor? En tierra este coche tiene una capacidad de tracción muy buena y demuestra que reparte el par entre ruedas muy bien. ¿Que te vas a meter en tierra? No, pero a lo mejor te metes en nieve o a lo mejor conduces zonas con suelo mojado. Vamos a ver, voy a hacerle la prueba de seguridad ya llevándolo un poquito al límite y vamos a ver
de lo que el coche es capaz en una vuelta rápida. Vamos allá, a ver. Venga, vamos allá. La vuelta rápida realmente en estos coches nos da exactamente igual. Estamos viendo un poco la seguridad. Por ejemplo, aquí le veo que de tracción, a ver, entra bien de dirección, me deja modular el acelerador, aquí lo meto, no se mueve de atrás. Vale, pues tiene una conducción que tiende al subviraje, que al final es una conducción mucho más segura que el sobreviraje. El cambio de apoyo ni se mueve. Me gusta. A ver, una curva lenta lo que hace. De piso, entra control de tracción y estabilidad y sale bien. Lo que noto es que el par es importante. La entrega de par inicial. Está a 26 kilovatios hora ahora de consumo, lógico. A ver, esta curva la ha pasado fondo, sin problemas. No hay una gran velocidad, obviamente, pero el coche corre. El coche corre. Mira, en esta frenada fuerte me ha saltado el warning automático y luego se ha quitado el solo. ¿Veis que hago así? Porque estoy mirando el consumo de esas cosas. A ver, curva rápida. Mira, que el volante no lo he movido, ¿eh? Tampoco estoy acelerando fondo, pero si no muevo el volante en esa es porque tiene cierta estabilidad. Este es donde antes he ido a buscarle las cosquillas, que ahora, sin buscarle las cosquillas, yendo fino en la conducción, el coche lo ha hecho bien. Habréis visto un coche amarillo pasar, ¿verdad? Es Nachete, con un Megane RS, que se están dando unas vueltas. Estoy ya acelerando. A ver, vamos allá. Vamos allá. A ver qué tiempo ha hecho. 31:49. Oye, pues no es un mal tiempo. No es un mal tiempo. Los frenos no se han agotado. O sea que hay resistencia, eso es seguridad al final. El coche ha frenado bien en todo momento. Al final el tren delantero, el neumático se ha calentado un poquito más, que es lo normal. A ver, prueba de seguridad superada y con nota. Mejor que no sé, que el Enyaq, por ejemplo, o que eso. Pues no. Desde luego ahora no me sé los tiempos que hicieron esos coches, cualquiera de sus rivales, pero aquí voy súper a gusto, agradable y, no sé, agrado, es que es la palabra, agrado. Y seguridad, vale, pues prueba de seguridad superada. Venga, vamos a hablar de consumo y las prestaciones del coche. Que me he metido aquí, que tenía frío. Bueno, os da igual, ¿no? Si es que en el fondo, mientras el vídeo sea bonito y lo que os cuente interesa, os da igual que haya cambios de plano. Nuestro querido cámara Nacho, que es Nacho el cámara y Nachete, al final es que se llaman los dos igual, por eso a veces os lío. Pero bueno, os sigo contando. A ver, cosas que hemos visto. Primero, el tiempo que ha hecho. Bueno, el tiempo nos da igual, pero nos sirve un poquito de referencia. Ha sido, pues mira, 31,4 ha hecho este coche, el Skoda Enyaq 80 kilovatios hizo 33,1. Bueno, pues para que veáis un poquito dónde está. Ha hecho prácticamente el mismo tiempo que un Mustang Mach-E, que hizo 29,8, este 31,4. Aquí no podemos andar a la décima, a la centésima. Como referencia, para que veáis así en la general, que tenéis el tiempo al final de cada vídeo en la tabla, ha hecho 31,4 y así un coche así un poco, mira, un Mazda MX-5 de 184 caballos, 31,1, un Peugeot 308 GT Hybrid 31,9, más rápido que un Cupra Leon 1.5 T6 de 150 caballos, un poquito, mira, 31,0 hizo un Abarth 595 Competizione. Pues un poco para que sepáis en qué tiempos se mueve de prestaciones. Son buenos tiempos, ¿eh? Es un coche rápido. Hay que tener en cuenta que esto pesa, a ver, lo tengo aquí, que esto pesa 2.085 kilos.
O sea, que es un tiempo rápido, pero o sea, tomarlo como una referencia de dónde está. Dinámicamente, cosas buenas que tiene el coche, la capacidad de tracción y la gestión de esa capacidad de tracción, de verdad que lo pruebas en barro y cómo tracciona en barro, cómo puede llegar a traccionar, entiendo yo que en nieve con un neumático adecuado, pero aquí en tierra, en las pruebas que hemos estado haciendo, tracciona muy bien y eso se traduce luego en más seguridad cuando sales a la calle y te llueve, pues te nieva, lo que sea, ¿no? Siguiendo con el tema de la velocidad, pues mira, en prestaciones ha hecho los 1000 metros en 28,5. Os dejo aquí el short para que veáis la aceleración entera. Y está limitado a 170 km por hora, o sea, podría haber sido más rápido. Lo que pasa es que llegas a 170, reales de marcador 168,3, y ahí se queda, y los últimos metros, los últimos 300 metros, lo realiza con la velocidad capada. El 80-120, 5 segundos, 7.14 ha hecho el 0-100 y el 0-100 oficial es de 6.9, bueno, 2 decimitas, está ahí. Pero quizá la parte más importante de este coche sea el tema del consumo, porque los eléctricos es una de las cosas que miramos. Si os fijáis en nuestro recorrido en Flanders, hola Ned. Hola, Olita, Qué contento está vecinito. Ned, con una etiqueta 0. Ha hecho 19.4 en consumo medio en carretera, que no lo veo nada mal, y 13.3 en ciudad, que no lo veo nada mal. No veo nada mal este consumo. Aquí estáis viendo la tabla, pues los coches que tiene delante y que tiene detrás, y bueno, pues para que os hagáis una idea, si hacemos una media entre 19.4 y 13.3, una media 50-50 entre carretera y ciudad, nos sale un consumo medio de 16,3, cuando el oficial que anuncia la marca es 16,1. A ver, aquí hay una cosa que no nos cuadra mucho, y es que la marca con el consumo medio de 16,1 anuncia 411 kilómetros de autonomía. Nosotros, con 16,3, cuando el coche lo cargas a tope y llegas por la mañana con el coche cargado a tope y reseteado el consumo, marca 332 de autonomía, que está lejos de los 411, hay, bueno, casi 100 kilómetros de diferencia. ¿Qué ocurre? Quitas el climatizador y ¡boom!, y llegas a esos kilómetros. Es un coche que gestiona, que es muy realista con respecto a otros eléctricos a la hora de darte la información de la autonomía que va a hacer. Muy realista, hasta tal punto que tú cuando estás conduciendo y pegas un acelerón, normalmente los eléctricos baja la autonomía rápido. En este no baja rápido, en este se está esperando a ver qué es lo que ocurre, y si ya vas corriendo mucho ya va bajando esa autonomía más rápido, pero es realista. Porque en todos los coches que te vienen 400 kilómetros de autonomía, luego no haces esos 400 kilómetros de autonomía, pero en este sí que puedes hacer esos 332 que me ha marcado a mí por la mañana. Bueno, consumo, yo creo que es un buen consumo, Ahora, otra cosa es que digas, me voy a comprar este coche, me voy a gastar este dinero para tener 330 kilómetros de autonomía, cuando los rivales anuncian autonomías un poquito superiores. 474 el BMW iX1, pero solo tracción en un eje. El iWays, 400 kilómetros, 470 el Mustang, 534 el ID5, con batería de 77. Bueno, pues al final aparenta tener menos autonomía que sus rivales, pero luego a la hora de la verdad habría que probar esos rivales para ver realmente si la autonomía que ofrecen es la que anuncian, es la que se consigue. Desde luego nosotros, para hacer este consumo, hay que ir muy tranquilo, si vas usando lo normal, te estás moviendo en los 20-22 kilovatios hora a los 100. Eso sí, ya sabéis que los consumos de Flanders es un consumo que se hace a la velocidad máxima que permite la vía en cada parte. Si hay una parte a 80, hay que ir a 80, a 120, 120. Con lo cual, es un consumo que a nosotros nos sirve
de referencia, porque es más fácil para nosotros igualar la forma de conducir, pero luego a la hora de la verdad estos consumos siempre son un poquito más altos cuando estás usando el coche. Por eso os digo que 20-22 kilovatios hora a los 100, pues es un consumo un poquito más normal, porque para hacer este consumo en la carretera, nuestro querido Ned ha tenido que ir cambiando, gestionando, apretando el botón del one pedal, quitándolo, dejándolo ahora en caída libre, o sea, en rueda libre. O sea, ha tenido un poco que ir gestionando eso, a lo mejor más que en algún otro eléctrico de los que hemos probado, pero al final, si quieres gastar poco, puedes llegar a hacer ese consumo. Conclusión, primer eléctrico de Toyota. Me ha gustado su dinámica, me gusta el espacio que tiene dentro, el diseño te tiene que gustar a ti, eso ahí no me meto porque eso es muy personal. No me gusta el tema del volante que no veo, eso no me gusta. Os he dicho, el espacio interior me gusta, el maletero, bueno, pues es bastante, yo creo que es aceptable, lo podemos pasar. El precio, pues ya habéis visto, es que si te dicen, no, es que es lo que cuestan los rivales, pero es que los rivales son carísimos también. Entonces el precio, bueno, pues estos coches los veo caros. Hay muchas fórmulas de renting y cosas de esas que puedes utilizar con estos coches que a lo mejor te pueden encajar más. Pero bueno, en conjunto, coche agradable, coche seguro, va bien, tiene un consumo aceptable, tirando abajo, bueno, pues si te gusta, pues que sepas que funciona bien y que puede ser una alternativa. Y esto es todo lo que os quería contar del Toyota BZ4X, del primer eléctrico de Toyota. Vendrán más, porque al final Toyota apostaba es la primera marca que ha apostado por la electrificación a gran escala con sus coches, pero no tenía coche eléctrico porque no creía en él, no creía en la rentabilidad, no creía en la usabilidad. De hecho, este coche no lo hace Toyota, lo hace Toyota con Subaru, o Subaru y con Toyota. O sea, no es un coche que hayan hecho ellos, pero sí van a venir coches hechos 100% por Toyota y sí que van a venir más cosas 100% eléctricas en la marca. Eso seguro. ¿Por qué? Porque bueno, lo obliga el entorno y ellos tienen al final que darte lo que el público va a demandar, que veremos si el público lo que demanda es esto o no, y también lo que, bueno, nuestros gobernantes nos han dicho que tenemos que conducir. Así todo, si te gustan los eléctricos, como a mí, que a mí me gustan los eléctricos, y le sabes sacar partido y lo sabes disfrutar, es un buen coche, es un buen coche. Y nada, y esto es todo lo que os teníamos que contar. Ya sabéis que en los enlaces os dejamos muchas cosas, que hay unas camisetas muy chulas, una ropa muy chula también, os dejo ahí el enlace, que ya os he dicho en algún otro vídeo que ya no nos patrocinan, pero nosotros seguimos sacándolo porque la ropa es muy chula. Y nada, pues que nos vemos pronto en otra prueba. Y además en otra prueba, esta os va a gustar. Esta os va a gustar si eres de los del público cañero del canal, si eres el núcleo duro del canal, esta te va a gustar. Bueno chicos, adiós, Nachete.